Esta historia, de lejos, es lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Fui a un bar con unos amigos una noche de un viernes, como solíamos hacer. Nos emborrachamos demasiado y nadie recuerda exactamente qué es lo que sucedió. Aproximadamente después de una hora de haber llegado al bar, recuerdo haber conversado con unos sujetos que se nos habían acercado. No recordaba nada fuera de lo común, sin embargo, vivía a poca distancia de aquel bar. Así que supongo que cuando me cansé o me aburrí, me fui. Recuerdo caminar a casa esa noche. Creo que fue cuando estaba empezándome a sentir un poco sobrio o un poco mejor. En mi situación solía dejar la llave bajo una maceta en nuestro escalón. Siempre usaba esa llave en las noches como esta para andar afuera sin llaves, ya que llegaba borracho. Cuando llegué a casa, cerré la puerta detrás de mí y me fui directo a mi habitación. Me salté el cambio de pijama, lavarme los dientes y todas esas cosas. Me quedé despierto con el teléfono en manos, mandando mensajes a mis amigos para saber si todavía seguían allí o asegurarme de que ya se habían ido a casa y habían llegado bien. De repente escuché la puerta principal abrirse. Lo único que pensé que podía ser mi hermano, que llegaba a casa, ya que él solía llegar muy tarde, ya que trabajaba hasta muy tarde. Mi mejor amiga me preguntó que cómo me había alejado de aquel tipo. Yo le respondí, ¿de qué tipo? Ella me dijo, del acosador que no dejaba hablar contigo en el bar. El recuerdo del bar estaba tan borroso que no sé exactamente a qué se refería o con qué tipo es el que estaba hablando. De repente escuché algunos ruidos abajo. Supuse que mi hermano se estaba preparando un bocadillo. Así que poco a poco escuchaba cómo iba subiendo aquella persona que se encontraba abajo. Los pasos se iban intensificando hasta llegar cerca a mi habitación. De repente mi amiga me envía otro mensaje y me dice que justamente vio al sujeto salir después de que yo me fui. Sin embargo, aún me encontraba lo suficientemente ebrio como para poder procesar de manera correcta todo lo que estaba sucediendo. En cuanto me doy cuenta, la puerta se empieza a abrir en silencio. Afuera estaba oscuro, así que no podía ver quién estaba parado. Dije el nombre de mi hermano y luego la puerta se cerró. Inmediatamente le mandé un mensaje de texto preguntándole si es que era él quien estaba ahí, pero simplemente asintió a negarlo, a decir que él todavía no llegaba a casa. La otra persona con quien vivíamos era mi madre. Sin embargo, ella había salido de viaje toda la semana, por lo que descartando aquello, simplemente podría tratarse de que había un intruso en casa. Llamé a la policía sin decirle nada a mi hermano, y escuchar a la policía en realidad hizo que la situación pareciera mucho más grave de lo que era. Describí lo que creía era un allanamiento, y mientras estaba en el teléfono me incliné y encendí la lámpara de mi habitación. Mientras la habitación pasaba de estar oscura a estar brillante, vi un hombre parado en la esquina de la habitación junto a la puerta. Grité mientras seguía en línea con el operador de la policía, quien me preguntaba qué es lo que estaba sucediendo. El hombre en la esquina abrió la puerta, huyó y escuché cómo bajaba hacia la puerta principal por las escaleras. Mientras el operador seguía en línea, me aconsejaba sobre cada movimiento que tenía que hacer hasta que llegue una patrulla. Todavía me encontraba en estado de ebriedad, así que la información que le di a la policía probablemente no fue la más precisa. Pero describí al hombre como unos 26 años, fornido, barbudo y con el pelo corto. Luego uno de los oficiales me avisó que había encontrado una llave en la cerradura de la puerta principal. Era la llave de repuesto que guardamos bajo la maceta, y que el intruso lo había usado para entrar, lo que significa que me siguió hasta casa y decidió sacar la llave debajo de la misma. Los oficiales me aseguraron que patrullarían cerca la zona durante la noche,
y me aconsejó que mantuviera siempre las puertas cerradas y que no volviera a guardar la llave afuera. Al día siguiente, además de mi resaca, me sentí aliviado. Le conté a mis amigos lo que había sucedido, y ellos describieron con detalle cómo aquel tipo con aspecto siniestro del bar toda la noche me seguía, tratando de hablar conmigo y ganarse mi confianza. Hasta que yo decidí tomar un descanso e irme, y bueno, la historia ya se la saben. Hace un tiempo tuve unos vecinos que junto a mi familia nos invitaron a cenar. Éramos mi padre, mi madre, mi hermana y yo, que nos reunimos en su patio trasero aproximadamente a las 8 de la noche. Esta era la primera vez que los conocía de manera personal. Solo eran un esposo, una esposa y un hijo adolescente. Rápidamente aprendo el nombre del chico. Es Henry. El esposo parece ser la persona más amable de todos ellos, pero hay algo extraño en la esposa y en el chico. Henry parece como si tuviera algún problema mental o alguna discapacidad social, ya que no hablaba en lo absoluto. Constantemente mira a su alrededor y parece estar muy triste o melancólico. También lo veo mirándome algunas veces, y cada vez que me ve me siento más incómodo a su alrededor o intento no mirarlo. Después de comer una hamburguesa y unos perritos calientes, nuestros padres platicaban con los padres de él. Espero un poco antes de regresar de manera sigilosa a nuestra casa, porque estaba muy aburrido y muy incómodo. Al día siguiente camino a la escuela, porque vivo a unas cuadras de la misma. Giro la cabeza, pero al pasar una casa después, veo a alguien saltar detrás de un arbusto, como si se estuviera escondiendo. Giro hacia adelante y comienzo a caminar más rápido. Llego a la última cuadra de la escuela, y me doy la vuelta nuevamente, y esta vez veo la misma persona escondiéndose en un arbusto frente a la casa de alguien. Es Henry. Puedo decirlo por su cabello largo, que me está mirando directamente. Camino tan rápido como puedo, sin correr, hasta que llego a la escuela sano y salvo. Un minuto después, cuando llego a la escuela ese día y le cuento a mis padres, ellos van a hablar con los vecinos. Cuando mis padres vuelven para hablar conmigo, aprendo de ellos que Henry aparentemente no es como los demás niños. Según las palabras exactas de sus padres, eso también pareció ser suficiente explicación para mis padres, simplemente para que yo lo ignorara. Como si seguirme a la escuela no fuera la gran cosa. De verdad era algo muy espeluznante. Más tarde, esa noche, después de enviar unos mensajes de texto a algunos amigos, finalmente pongo el teléfono en el escritorio y me doy vuelta ya para descansar. Pasa cierto tiempo que no puedo recordar antes que escuche un clic en mi ventana. Y luego, de repente, mi ventana se abre sin saber quién está allí. Grito con todas mis fuerzas, tan pronto que mis padres entran corriendo por la puerta y me encuentran a mí presionado contra la pared, en shock, mientras alguien trepa por mi ventana hacia mi habitación. Mis padres logran encender las luces, revelando a Henry, sosteniendo un gran cuchillo de cocina. Todos gritan, incluido mi padre, viene y me agarra a sacarme de la habitación, y los cuatro corremos hacia la casa del vecino para contarle lo que había sucedido. El hombre de al lado nos lleva a nuestra propia casa y agarra a su hijo cuando lo encuentra en la sala de estar. Le arrebata el cuchillo de sus manos y lo saca de la casa. Mi papá nos manda a todos adentro, mientras él se queda afuera conversando con el hombre, gritándole por lo que había sucedido. Momentos después vuelve adentro y llama a la policía, más que nada para obtener una orden de restricción. Mi papá le prometió a esos vecinos un infierno si no se mudaban hasta la próxima semana. La policía viene y se lleva a Henry, probablemente a algún tipo de lugar para personas con esas discapacidades, no una cárcel común. Avanzando una semana después, Henry ya no se encontraba en esa casa. No sabemos dónde está ahora, pero no lo he visto desde entonces.